Handercel habló sobre su relación ojos para mí. La confianza no se trata de que el teléfono esté por ahí, se trata de no sentir la necesidad de ocultar quién llama cuando suena, dijo. Veamos los detalles. Antes que nada, les agradecería que se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Que lo disfruten. Handercel, uno de los nombres más comentados de los últimos tiempos, esta vez acaparó la atención no por los proyectos en los que ha participado, sino por sus impactantes declaraciones sobre las relaciones y la confianza. Las expresiones utilizadas por la famosa actriz en la entrevista que concedió rápidamente resonaron ampliamente en las redes sociales y recibieron miles de comentarios de diferentes sectores. Mientras que algunos encontraron estas palabras extremadamente realistas y valientes, otros las consideraron demasiado duras y generalizadoras. Sin embargo, hubo algo en lo que todos coincidieron: estas declaraciones reabrieron el debate sobre los conceptos de confianza, privacidad y transparencia en las relaciones modernas. Handercel dijo especialmente: para mí, la confianza no se trata de que el teléfono esté por ahí, se trata de no sentir la necesidad de ocultar quién llama cuando suena el teléfono. La afirmación, no hay necesidad de ocultar quién llama cuando suena el teléfono, se convirtió en una de las frases clave que desató el debate. Aportando una perspectiva diferente al tema del control del teléfono, tan frecuente en las relaciones actuales, la actriz enfatizó que la apertura psicológica es más importante que la transparencia física. Si bien muchos interpretaron esta afirmación como la verdadera definición de confianza, algunos usuarios señalaron que es difícil de implementar en la práctica. Otra declaración destacada de la famosa actriz fue: la frase "este es mi espacio privado" suele ser una pantalla para ocultar aspectos desagradables. Esta frase generó debate, especialmente entre quienes son sensibles a los temas de espacio personal y privacidad. Mientras que algunos usuarios de redes sociales argumentaron que este enfoque podría amenazar la libertad individual, otros afirmaron que Ercel en realidad estaba resaltando la diferencia entre ocultar y privacidad. La declaración de Handercel: si incluso llevas el teléfono al baño, ya no buscas pareja, sino confidente, fue considerada una metáfora impactante para la crisis de confianza en las relaciones. Esta afirmación se volvió viral, especialmente entre los usuarios jóvenes, y muchas personas reflexionaron sobre ella a partir de sus propias relaciones. Ella se unió a la discusión dando ejemplos. Mientras que algunos usuarios pensaron que esta afirmación era exagerada, otros argumentaron que era un reflejo real de las relaciones modernas. Quizás una de las frases más comentadas fue: la pregunta ¿no me crees? La mentira que viene después de cada mentira que descubres es la forma más antigua de manipulación. Esta afirmación puso en primer plano el tema de la manipulación emocional en las relaciones. Psicólogos y expertos en relaciones también se unieron a la discusión, afirmando que tales afirmaciones pueden ser, de hecho, una forma manipuladora de comunicación. Muchos usuarios en redes sociales describieron esta frase como un resumen de las señales de alerta en las relaciones. La afirmación de Handercel: las personas que pueden hablar abiertamente sobre todo son más atractivas ahora que las que son misteriosas, apunta a un cambio significativo en la dinámica de las relaciones modernas. Si bien ser misterioso alguna vez se consideró parte del atractivo, la idea de que la apertura y las habilidades de comunicación son más valiosas se está extendiendo cada vez más hoy en día. El enfoque de Ercel atrajo la atención, especialmente por crear conciencia sobre la madurez emocional y la comunicación abierta. Tras estas declaraciones, las redes sociales se dividieron prácticamente en dos. Un grupo criticó a Handercel, mientras que algunos consideraron las palabras de Ercel maduras y conscientes, otros argumentaron que estas afirmaciones eran demasiado generalizadoras y no podían aplicarse a todas las relaciones. Miles de usuarios en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok citaron estas palabras y agregaron sus propios comentarios. Particularmente entre las mujeres jóvenes. Las palabras de Ercel recibieron un apoyo significativo por parte de los usuarios. Por otro lado, algunos usuarios sugirieron que las declaraciones de la actriz podrían estar relacionadas con su vida privada. Se afirmó que Ercel, quien frecuentemente ha aparecido en la prensa sensacionalista debido a sus relaciones, se refería indirectamente a sus experiencias pasadas con estas palabras. Sin embargo, la actriz no ha confirmado nada al respecto. Estas declaraciones, que también resonaron ampliamente en el mundo de las noticias de celebridades, fueron discutidas en programas de televisión y columnas de opinión.
Mientras que algunos comentaristas argumentaron que las palabras de Herzl representaban una nueva comprensión de las relaciones por parte de la generación actual, otros afirmaron que este enfoque era demasiado idealista. Se enfatizó que en las relaciones a largo plazo, proteger la privacidad y el espacio personal es tan importante como la confianza. Sin embargo, los expertos en relaciones sugieren que el tema debe abordarse desde una perspectiva más equilibrada. Según los expertos, la confianza y la privacidad no son conceptos opuestos, al contrario, son dos pilares fundamentales de una relación sana. Se afirma que en una relación, ambas partes necesitan confiar la una en la otra y respetar el espacio personal de la otra. En este contexto, hizo hincapié en que, si bien las palabras de Herzl son ciertas en algunos aspectos, no deben generalizarse en medio de toda esta controversia. El silencio de Herzl también llamó la atención. La actriz, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, no hizo más declaraciones al respecto y continuó publicando como de costumbre. Esta situación fue interpretada por algunos usuarios como una estrategia deliberada. En definitiva, las declaraciones de Herzl sobre las relaciones resonaron no solo en el mundo del espectáculo, sino también en amplios sectores de la sociedad. Estas palabras, que propiciaron una revisión de conceptos como la confianza, la lealtad, la privacidad y la comunicación, pusieron de relieve una vez más la complejidad y la multifacética naturaleza de las relaciones modernas. Parece que este debate seguirá vigente durante mucho tiempo, ya que cada persona tiene diferentes expectativas, límites y valores en cuanto a las relaciones. Y quizás lo verdaderamente importante no sea buscar una verdad absoluta, sino que cada relación establezca un equilibrio saludable dentro de su propia dinámica.